Es candidata de Coalición Canaria al Congreso. Ana Oramas nació en Santa Cruz de Tenerife, está casada y tiene una hija. Es licenciada en Económicas, tiene 56 años. Ha sido alcaldesa de La Laguna, diputada en el Parlamento Canario y durante las dos últimas legislaturas la hemos visto ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados. Señora Oramas, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes. La hemos visto en esta legislatura batallando en el Congreso por los temas de Canarias. Sin embargo, las encuestas no son muy favorables para las próximas elecciones para su partido. Coalición Canaria perdería votos, siendo usted incluso la candidata mejor valorada. ¿A qué se cree que se debe esto? Bueno, surgen nuevos partidos políticos. Antes la campaña era entre tres en Canarias, entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, y ahora están también los partidos emergentes. Y en ese sentido nosotros creo que además la presencia en la televisión nacional de los candidatos y el apagón informativo de nosotros también influye, porque lo que entra en las casas son los grandes debates nacionales y los telediarios. Pero también sirve para que los españoles se den cuenta que la política nacional sería como esos debates si los nacionalistas canarios no estamos. O sea, Canarias solo existe para cuando dicen una hora menos en Canarias. Señora Oramas, buenas tardes. Según las últimas encuestas, Coalición Canaria en la provincia de Las Palmas no tendría ningún diputado y me gustaría que comentase algo al respecto, sobre todo en la isla de Gran Canaria. Antes incluso de que aparecieran los nuevos partidos emergentes, Coalición Canaria quedó muy debilitada en esa isla, en Gran Canaria. Bueno, yo creo que la división del nacionalismo es una tristeza, porque creo que en momentos, sobre todo como los que vienen de gobiernos que no van a ser de mayoría absoluta, la unión del nacionalismo para tener más fuerza en la política nacional hubiera sido muy importante. En cualquier caso, nosotros estamos produciendo una renovación en el proyecto de Coalición Canaria y estamos convencidos que en los próximos 4 años, siendo la única fuerza nacionalista que va a quedar en Canarias, desde luego, después de esa unión de Nueva Canarias con el Partido Socialista, vamos a remontar. Se ha producido una renovación generacional importante y desde luego tenemos un proyecto para Canarias que lidera Fernando Clavijo en Canarias y que desde luego en la política nacional vamos a ser decisivos a partir de enero y eso va a ser muy importante. Señora Oramas, para gobernar en España van a hacer falta apoyos de todos los candidatos que han pasado por aquí en estos días. Solo Pedro Sánchez es el que se ha comprometido a blindar el REF en la Constitución. Todos apoyan el REF, pero solo Pedro Sánchez lo incluiría en la Constitución. ¿Esto le da puntos, le da ventajas a Pedro Sánchez para que Coalición Canaria lo apoyara como presidente en el Congreso? No, yo creo que lo importante es que el gobierno que salga de las urnas en enero se ocupe y se preocupe de Canarias. Nosotros tenemos una comunidad autónoma que necesita políticas distintas, políticas de conectividad. No puede seguir siendo que sea más caro ir de Tenerife a Londres que de Lanzarote a La Palma. Nosotros necesitamos herramientas que nos va a dar ese régimen económico y fiscal que usted dice para intentar ser iguales que en el resto de España, para tener las mismas herramientas para salir de la crisis. Los tomates canarios tienen que poder competir con los de Marruecos, la piña reña no puede pagar el transporte hasta Tenerife o Gran Canaria y después a la península. Necesitamos planes de empleo, que la ley obliga al gobierno de España mientras Canarias tenga más paro y se ha incumplido en los últimos 4 años, y necesitamos inversiones para poder dar trabajo a los parados del sector de la construcción. El sistema de financiación autonómica se va a revisar, lo han dicho todos los partidos, y ese quizás es el tema más estratégico para Canarias, el que tengamos la misma financiación que el resto de las comunidades autónomas para poder tener la sanidad, los servicios sociales y la educación que Canarias se merece. ¿Pero no ve a ningún candidato más sensible con Canarias que otro? ¿Tiene algún favorito? ¿Sabe lo que le digo? Han sido sensibles cuando han necesitado los votos de los nacionalistas canarios. Nosotros hemos sido decisivos en los 3 gobiernos que no han sido de mayoría absoluta en toda la democracia. El de Felipe González, donde se decidió por un solo voto. El de Luis Mardones en aquel momento. El que Aznar tuvo minoría, donde José Carlos Mauricio y Adán Martín, que eran diputados, pues pudieron conseguir los avances de Canarias gracias a ese voto, y en los 2 últimos años el gobierno socialista. Canarias ha avanzado cuando ha habido gobiernos que no son de mayoría absoluta en España, son las mismas circunstancias. El PSOE y el PP han ignorado a Canarias cuando han tenido gobiernos de mayoría absoluta y han tenido que pactar políticas con Canarias y para los canarios cuando han tenido gobiernos de minoría. Todas las encuestas dicen que a partir de enero tenemos un gobierno de minoría y en ese sentido vamos a estar en la política nacional, sobre todo tendiendo puentes y haciéndoles ver que se tienen que ocupar de Canarias. Y en cuanto a Canarias, ¿usted aseguraría la continuidad del pacto entre el PSOE y Coalición Canaria
a partir del 20 de diciembre. Absolutamente. Tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como la vicepresidenta, yo creo que han firmado los dos partidos, Coalición y el PSOE, un gobierno con gran apoyo parlamentario, un gobierno progresista, centrado en las personas y en las políticas sociales, y que desde luego tiene estabilidad los próximos 4 años y no va a influir para nada lo que pase en el gobierno de España con el gobierno de Canarias. Eso ya ha sucedido a lo largo de la historia, hemos tenido un pacto en Canarias y otro en Madrid. No tiene nada que ver. Yo creo que Canarias en este momento tiene el pacto que necesita esta tierra, que es el del PSOE Coalición Canaria. Y hacía usted antes referencia que un objetivo primordial es cambiar el actual sistema de financiación autonómica porque perjudica a Canarias. Sin embargo, el Partido Popular siempre les acusa a ustedes de haber apoyado ese sistema de financiación en su momento. ¿Lo apoyaron? ¿Se equivocaron? ¿Cómo tiene que cambiar ese modelo para que Canarias se vea beneficiada? Pues mire, se apoyó entre otras cosas porque el vicepresidente del Gobierno de Canarias en aquel momento, el señor Soria, lo apoyó en la comisión en Madrid. Y incluso el señor Rajoy le autorizó a tener una posición distinta del resto del partido en España. Yo seguí en aquel momento instrucciones de apoyarlo, que lo planteó, ya digo, el señor Soria públicamente, está en el Canarias 7 y en la provincia, apoyaba el sistema de financiación. Ese sistema de financiación perjudicaba a Canarias, pero había un compromiso del Estado de compensar a Canarias a través de la compensación por un lado del ITE y de los fondos de cumplimiento del REF. Eso no se cumplió y lo que ha pasado es que Canarias ha sido la peor comunidad financiada. Mientras Cantabria recibe 3.000 euros por habitante, la media de España tiene 1.000 euros por habitante con Canarias. Nosotros, después de esta experiencia, yo creo que todos los partidos políticos en Canarias creemos que en ese nuevo sistema de financiación autonómico, que la gente sepa que es para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, sea igualitario en toda España, independiente que en Canarias, desde luego, la sanidad es más cara y la educación porque tenemos 7 islas y tú tienes que tener un hospital en El Hierro, aunque El Hierro solo tenga la población pues de Taco en Tenerife. Pero si no, la gente no tendría un cardiólogo, no tendría un ginecólogo y se moriría en el siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos una sanidad más cara, pero fíjese, ni siquiera pedimos la compensación a que los servicios sanitarios, educativos y sociales son más caros en Canarias por las 7 islas. Pedimos que sea igual. Esa es la reivindicación que estamos haciendo. Nuevo sistema de financiación y que los canarios tengan la misma calidad de sanidad y educación porque recibimos los mismos dineros. Es usted muy valorada por su cercanía, ha recibido un premio por parte de los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, es muy activa en el Congreso, más de 200 iniciativas. No, más de 400. Más de 400 iniciativas y preguntas, ¿no? En un año. Efectivamente, pero hay otra Cámara, la del Senado, que también está en el debate electoral. Partidos como Podemos o Ciudadanos dicen de reformarla o incluso suprimirla. ¿Cuál es su visión? No, mire, yo creo que el Senado hay que modificarlo, tiene que tener... Y además yo estuve en la ponencia constitucional que debatió esto y estamos todos de acuerdo que se tiene que convertir en una Cámara territorial. Cuando se aprobó la Constitución y el Senado no existían el Estado de las autonomías. Yo soy de las que creo que tienen que ser senadores elegidos por los ciudadanos en las autonomías, en vez de provincialmente, y que el Senado tiene que aprobar, discutir todas las leyes que afectan al sistema autonómico. Eso está así en casi todos los países europeos, incluso hay países como Estados Unidos, Alemania, que tienen mucha más importancia el Senado que el Congreso. Y yo creo en ese papel, yo creo que no se debe eliminar y creo que además ese Senado no se puede sustituir por los presidentes, porque, pongo el caso, el señor Artur Mas no representa a todos los catalanes. Hay muchos partidos en Cataluña o Fernando Clavijo no tendría que asumir. Yo creo que lo ideal es un proceso de elecciones, de listas abiertas. En esa Constitución hay que modificar muchas cosas y hay un núcleo central que todos estamos de acuerdo. Candidata Pablo Iglesias, cuando estuvo haciendo campaña aquí en Canarias, lanzó un dardo directo a Coalición Canaria, los puso en la lista de partidos con casos de corrupción. ¿Cree que esa crítica es merecida? ¿Qué les hace Podemos con respecto a este asunto? Mire, yo creo que Podemos en Canarias no está para dar lecciones de ética. De todos los candidatos que nos presentamos en Canarias, las elecciones, la que tiene problemas, entrecomillados, estéticos o éticos, pues es la candidata de Podemos, la señora Rosell, independiente de la paralización en proceso electoral. Yo, desde luego, si hubiera sido juez, no juzgaría a una persona que está haciendo negocios con mi marido, ¿no?
O sea que los que tienen problemas y que tienen que dar explicaciones son ellos. ¿Y le parece correcto esta paralización cautelar en plena campaña? Sí, yo creo que cualquier persona tiene derecho dentro de la ley a hacer las cosas, pero lecciones de ética, poquitas algunos. Necesitamos que se moje. ¿Quién cree que va a ganar estas elecciones? ¿O quiénes van a gobernar a partir del 20 de diciembre? Yo creo que es más fácil saber quién va a ganar las elecciones y mucho más difícil saber quién va a gobernar. Yo ayer hablaba con unos amigos y les explicaba que va a depender quién es el segundo. La impresión que da por las encuestas, el sitio de las encuestas, es que ganará el Partido Popular por muy poco margen, pero que no se sabe si gobernará o no. Si el segundo es el Partido Socialista, es distinto a si es el señor Rivera. La posición de los partidos que dicen cualquier cosa, cualquier gobierno mientras no esté Rajoy, es distinto a aquellos que dicen cualquier gobierno a que no esté el Partido Popular. En cualquier caso, una cosa es el debate de investidura y otro lo que va a ser después la política nacional, porque después va a haber negociaciones y votaciones todas las semanas en el Congreso y en el Senado. Y ahí los nacionalistas tenemos que estar, porque si no Canarias no existe. En cada ley tenemos que tener la cláusula canaria, en el comercio electrónico, en la fecha por ejemplo, el tema de los pescadores. Nosotros estuvimos batallando durante 3 años para que los pescadores de atún de Canarias pudieran pescar en la época que los atunes están en Canarias, y el PP con ese rodillo nos decía que no. Entonces, yo creo que va a ser una riqueza parlamentaria, porque vamos a poder hablar, negociar, transaccionar y ponernos de acuerdo para que los ciudadanos tengan las políticas que quieren, para crear empleo para esta tierra. Ojalá los 15 diputados y los 14 senadores por Canarias pudiéramos luchar por esta tierra. Yo desde luego lo voy a hacer. Yo voy a apoyar todo lo que propongan los demás que sea bueno para España y para Canarias. Yo lo que me pregunto es si el resto de los senadores y diputados por Canarias van a apoyar todas las propuestas que sean buenas para esta tierra, o van a obedecer a su jefe, que a veces le dicen que voten en contra de Canarias. Señora Oramas, ya para concluir, ¿por qué hay que votar a Coalición Canaria? Tiene usted su cámara para dirigirse a la audiencia. Pues yo le pido a todos los canarios, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, que piensen que el 20 de diciembre piensen en Canarias, en esta tierra, en la gente y en esas mujeres que sacaron adelante a sus hijos y ahora tienen que sacar a sus nietos, que necesitamos que el que gobierne se ocupe y se preocupe de Canarias, y que necesitamos sobre todo diputados valientes, no obedientes, que luchen por esta tierra para que podamos ser como el resto de los españoles y nadie en esta tierra tenga que volver a coger una maleta de la emigración. Eso es lo que pido. Piensen en Canarias, votando por Coalición Canaria, están votando por Canarias, les doy mi palabra. Ana Oramas, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísima suerte el próximo 20 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias.